Bueno, para ir adelantando no hay Kahoot, así que hay preguntas, pero sin Kahoot, entonces las haremos a mano alzada, ¿vale? Y nada, soy nefróloga en el Hospital de Sagunto y empezamos ya con la... Este es el guión que llegaré. Y un poco así empezando para ver cómo vamos de hipertensión y crisis hipertensivas. La elevación brusca de la presión arterial que produce alteraciones orgánicas o funcionales de un órgano como el riñón se denomina urgencia hipertensiva moderada, emergencia hipertensiva o grave. ¿Quién dice urgencia hipertensiva? Urgencia hipertensiva moderada, emergencia hipertensiva y urgencia hipertensiva grave. Muy bien, pues estáis en lo cierto. ¿Y qué caracteriza una urgencia hipertensiva? La elevación de las cifras de presión arterial pone en riesgo vital la vida del paciente. El control se puede hacer en días o semanas. El control de presión se debe hacer en minutos u horas o el manejo debe ser hospitalario. La A, ¿quién la dice? La B, días, semanas. La C, en minutos u horas. O la D. Bueno, esta no hay tanta unanimidad, pero como veremos, en una urgencia que no hay una lesión de un órgano o diana, se tiene que hacer el control de la tensión en días, incluso semanas. Para empezar, una crisis hipertensiva es una elevación aguda y grave de la presión arterial. No existe un valor establecido para decir cuándo es una crisis hipertensiva, pero generalmente se caracteriza cuando tienen más de 180, 190 y una diastólica más de 110. Pero hay que individualizar porque no es lo mismo en un paciente hipertenso mal controlado crónico que un paciente que no es hipertenso y de repente llega con 170, igual esto ya es mucho más para él y es ya una urgencia, podría ser una urgencia hipertensiva. Emergencia hipertensiva cuando hay afectación del órgano diana y urgencia cuando no hay afectación. ¿Y qué es la hipertensión acelerada maligna? Pues realmente es una emergencia hipertensiva con datos de retinopatía hipertensiva grado 3 o 4 en el fondo de ojo. Y esto normalmente nos va a traducir una afectación multiorgánica por una lesión arteriolar difusa, aguda. Hay que diferenciarlo muy bien de la hipertensión arterial grave, que es aquella hipertensión crónica mal controlada, que el paciente pues, no se toma su medicación, pero de forma habitual, no puntual, que podría ser la primera manifestación de una hipertensión arterial no diagnosticada o una hipertensión con mal control habitual. Y también de aquellas falsas crisis hipertensivas, por hipertensión reactiva, ya sea por estrés, ansiedad, dolor, fiebre, nervios. Bueno, aquí un poco la emergencia hipertensiva, como he dicho, lesión de órgano diana puede suponer un riesgo a corto plazo, por ello haremos una reducción de la presión arterial en corto tiempo con medicación endovenosa y una monitorización intensiva. Y las emergencias hipertensivas requerirán ingreso hospitalario para vigilancia estrecha e incluso plantear ingreso en UCI. La urgencia hipertensiva es aquella que no tiene lesión de órgano diana, no supone un riesgo vital, por lo que buscaremos una reducción progresiva en días con medicación oral y un manejo ambulatorio. ¿Creéis que existe relación entre las urgencias hipertensivas y la morbilidad cardiovascular a largo plazo? Sí. Bueno, aquí un poco la epidemiología. 1 o 2% de pacientes con hipertensión desarrollarán un episodio de crisis hipertensiva y esto nos va a traducir también que hay una mayor probabilidad de hipertensión secundaria. Un 10% de los pacientes que acuden a urgencias presentan cifras de tensión arterial altas con más de 180, 110, pero realmente como emergencia hipertensiva como urgencia hipertensiva no serán todos, no llega a un 1%, y como emergencia hipertensiva será menos de un 0,3%. Las emergencias hipertensivas más frecuentes será el edema agudo de pulmón e ictus, y una emergencia hipertensiva lo que nos está diciendo es que hay una implicación a corto plazo y probablemente más casos de que sea secundaria a algo. Las crisis hipertensivas traducen una afectación a largo plazo, con 5 veces más riesgo de ACV en 3 años y un 50% más riesgo de evento cardiovascular. Ante una urgencia hipertensiva, ¿qué es relevante? El grado de control previo a la crisis hipertensiva, las circunstancias psicosociales, se ha tomado antiinflamatorios, cumplimiento terapéutico, o todas son correctas. Bueno, como veremos, todas son correctas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer cuando tengamos una crisis hipertensiva? Lo más importante, lo que nos interesa, es saber si realmente estamos ante una emergencia hipertensiva. Por ello buscaremos los signos neurológicos, si tiene generalizados o focales, si tiene dolor torácico, dolor en la espalda, si realmente tiene un TCE reciente o está con disnea, náuseas, vómitos o incluso está embarazada, y esto nos puede traducir otro tipo de
de crisis hipertensivas y también identificar factores como el dolor, la ansiedad, el estrés. Por ello, primero que todo, confirmaremos siempre la presión arterial en un sitio relajado, varias veces. Haremos una muy buena anamnesis y una exploración física. Y con ello, según nuestra sospecha, ya realizaremos pruebas complementarias. La anamnesis, muy importante, si antes era hipertenso, el tiempo de evolución, si se controlaba, no se controlaba, si se tomaba el tratamiento, qué grado de adherencia, si ya había presentado previamente crisis hipertensiva, si tiene factores de riesgo cardiovascular, le han cambiado la medicación de forma reciente, qué circunstancias psicosociales tiene y toda la clínica asociada que presenta el paciente, así como los desencadenantes como haber tomado antiinflamatorios, consumo de drogas, que haya una deprivación importante de alcohol o que tenga una patología renal previa que esté empezando a diagnosticar, o patología endocrinológica como el hiperaldosteronismo, feocromocitoma, entre ellas. La exploración física, comprobar la presión arterial en reposo con una postura correcta, diversas lecturas. Muy importante, igual dejar al paciente en la sala de tratamiento corto, en un sillón, no en la sala de espera, porque probablemente en la sala de espera es un sitio más estresante. Comprobaremos la presión arterial en ambos miembros superiores y, si podemos, también superiores e inferiores, que esto nos dará muchos datos, constantes vitales, la frecuencia cardíaca, la saturación, frecuencia respiratoria, temperatura, si orina o no orina. En la exploración cardiovascular, ver si hay soplos, signos de insuficiencia cardíaca, si el paciente tiene edema, si tiene asimetrías de pulsos periféricos, lesiones cutáneas, si tiene dolor abdominal o alguna masa, algún soplo. Todo esto nos va a ir dando pistas de que tiene el paciente, y descartando emergencias. Y la exploración, una buena exploración neurológica. Fondo de ojo, que nos dice también que cuando hay un grado 3 o grado 4, grado 3 hay hemorragias o exudados, y grado 4 edema de papila. Esto nos está traduciendo que es una hipertensión aguda con un compromiso sistémico. El grado 3 era lo que se conocía previamente como emergencia, o sea, como hipertensión acelerada, grado 4 maligna. Ahora se van todas un poco juntos porque realmente estas dos está pasando algo al paciente de forma aguda. ¿Qué pruebas haremos? Y haremos a todos pruebas, pues según la sospecha etiológica, según sus antecedentes personales, la sintomatología que tiene, según lo que hayamos hecho en la anamnesis y en la exploración, lo que pensamos. Y si hay sospecha o tenemos dudas de si puede haber sospecha de afectación de órgano, haremos las pruebas complementarias. Pero no todos los pacientes con urgencia hipertensiva necesitan pruebas complementarias si tras una buena anamnesis y exploración física nos quedamos tranquilos que no tiene una emergencia hipertensiva. ¿Y qué pruebas? Las básicas para todos los pacientes que pensemos que puedan tener una emergencia hipertensiva: un electro donde podemos ver si hay hipertrofia, isquemia o arritmia, una bioquímica con creatinina, urea, glucosa y electrolitos, proteínas. He añadido yo también aquí la bilirrubina, LDH, una gasovenosa, que no estaría mal, pero estas ya no son tan obligadas. El hemograma también a todos, una orina, un sedimento de orina a todos. Y si es una mujer en edad fértil, podría ser que tuviese una hipertensión asociada al embarazo, entonces una prueba de embarazo, así como una placa de tórax. Según clínica y pruebas iniciales, si tiene el paciente, hemos visto que tiene anemia o plaquetopenia y pensamos que puede tener una MAD, pues habría que hacerle una LDH, bilirrubina, un frotis para ver si hay esquistos y, cuando podamos, una aptoglobina. Si hay sospecha de afectación cardíaca, enzimas cardíacas, el ProBNP, un ecocardio. Si hay sospecha de patología aórtica, haremos un angioTAC. Y si hay sospecha del sistema nervioso central, un TAC craneal. ¿Y qué tratamiento? Bueno, pues como hemos visto, la urgencia hipertensiva, que es la que no tiene lesión de órgano de diana, buscaremos un descenso progresivo de la tensión arterial en días, horas, por vía oral, y se podrá hacer un manejo ambulatorio. ¿Por qué buscamos buscamos evitar reducciones bruscas de la presión arterial? Porque estas pueden precipitar isquemia en otros órganos, y por ello evitaremos la vía sublingual si es posible. En los pacientes con hipertensión arterial crónica o mal controlada, hay una alteración del mecanismo de autorregulación. Por ello, la normalización brusca de la presión arterial puede inducir episodios de isquemia. ¿Qué fármaco daremos en una urgencia hipertensiva? Pues no hay ningún consenso. Hay varios fármacos, entre ellos atenolol, captopril, labetalol, amlodipino, nifedipino retard. Y destacar la furosemida, que solo la daríamos si tiene realmente sobrecarga de volumen, porque con esto lo que vamos a conseguir es una depresión de volumen más que un tratamiento hipotensor. Aquí dejo este algoritmo de nefrología al día,
que un poco pues, es el manejo que se haría en el centro de salud, por así decir, que es una vez viene el paciente con una tensión alta, lo dejaremos en reposo, confirmaremos las cifras, veremos cómo está, descartaremos con electroisquemia aguda si tenemos fondo de ojo, veremos si le haremos un fondo de ojo para ver si tiene retinopatía y tratamiento con cualquier fármaco, furosemida solo si hay sobrecarga hidrosalina. A los 30 minutos de haber dado un fármaco veremos la tensión arterial, si empieza a bajar pues esperaremos otros 60 minutos, si no ha bajado podemos repetir el fármaco o dar otro diferente y continuar otro control a los 30 minutos, una hora. Si la tensión ha bajado menos de 180 a 110 le podremos dar de alta, pero ojo que habría que darle, si el paciente no era hipertenso conocido, habrá que iniciar tratamiento, si era un paciente que se había dejado la medicación, tenemos que reintroducirla y es un paciente que lleva su medicación habitual, habrá que incrementar la dosis y darle pautas igual para que se la incremente en domicilio, con un control de forma ambulatoria, pero con un control a los pocos días en el centro de salud. Si la tensión sigue alta, pese a haber dado 2 fármacos, pues ya o hay alguna sospecha de que tenga una emergencia hipertensiva, lo mandaremos al hospital. Pasamos a las emergencias hipertensivas. La emergencia hipertensiva supone un riesgo vital porque hay una lesión del órgano diana. Por ello, buscaremos en general un descenso rápido y parcial hasta niveles seguros, con medicamentos endovenosos y generalmente depende, ahora veremos un poco, depende de cada crisis, de cada emergencia hipertensiva, pues en general se recomienda bajar un 20% de la tensión en una hora y buscar ya el siguiente 20% o intentar en 23 horas. Lo haremos con una monitorización intensiva, con las constantes vitales, con un control cada media hora, una hora, y el manejo por ello será hospitalario con una vigilancia estrecha y valorar si realmente precisa ingreso en UCI. Emergencias hipertensivas es, como hemos dicho, la elevación aguda de la presión arterial y afectación de cualquier órgano. Por ejemplo, el típico cardiovascular tendríamos el síndrome coronario agudo, el edema agudo de pulmón, una disección de aorta. El sistema nervioso central pues tendríamos un ictus, encefalopatía hipertensiva, una hemorragia aracnoidea o pacientes que han tenido un TCE previo. Las emergencias hipertensivas en relación con el exceso de catecolaminas son el feocromocitoma o aquellas en relación con drogas o interacción con IMAOs, que son tratamientos para el Parkinson generalmente. Y otras emergencias que incluyen la preeclampsia, el pre- o posoperatorio inmediato por el riesgo de rotura de suturas, la microangiopatía trombótica, una insuficiencia renal aguda y una hipertensión arterial acelerada o maligna. Aquí no sé si se ve bien, hay varios fármacos intravenosos que generalmente los más utilizados, la nitroglicerina, el labetalol, el clevidepino y el uropidilo. Según el objetivo que queramos llegar y en corto plazo, pues decidiremos si hacerlo ya directamente con perfusión continua o empezar con un bolo. A mí me gusta mucho siempre la perfusión continua por esa tranquilidad de que poco a poco vamos bajando la tensión. Pero habrán veces que igual necesitemos poner un bolo si realmente queremos una brusca bajada de tensión, pero con mucho cuidado porque podríamos hacer isquemia en otros órganos. Otro caso, este es un caso que me he inventado, y mujer, 62 años, que acude a urgencias hospitalarias por sensación de que está muy nerviosa, ella dice que cree que está nerviosa porque está muy estresada, la van a echar del trabajo y además tiene también problemas con sus hijos, asocia cefalea, la tensión 205/100, frecuencia cardíaca de 90 y una saturación de 92. ¿Qué haríamos? La pasaríamos a tratamiento corto, indicando que se relaje, le doy un diazepam y indico a enfermería que en 5 o 10 minutos le vuelvan a mirar la tensión y me avisen. Le repito la tensión con una anamnesis semidirigida, la exploro. Hago B y le doy ya un captopril diazepam y le pido ya un TAC por la cefalea. Ya os digo que igual no hay una respuesta más correcta que otras, es un caso clínico un poco lo hago para comentar. ¿Quién haría la A, la B o la C? Bueno, yo como la mayoría pienso que haría la B. Realmente pasarla, creo que es muy importante también pasarla a la sala de tratamiento corto, indicando que se relaje y igual repetirle en 5 minutos la tensión. Pero igual de entrada, saturando 92%, me esperaría un poco a darle el diazepam, aunque no es una mala opción En la anamnesis, la paciente nos cuenta que es hipertensa, lleva un fármaco, pero no sabe el control, diabética tipo 2, 2 fármacos, tampoco sigue controles y tiene migraña ocasional,
discreto edema declive. Cuando vemos el edema le preguntamos desde cuándo tiene edema, ya no se había dado cuenta, no tiene ni idea. Y la exploración cardiopulmonar, algún crepitante disperso, al abdominal difusa, anodina, los pulsos bien, simétricos, la exploración neurológica sin focalidad, dice que tiene cefalea, le molesta la luz, algunos movimientos cervicales, y la tensión, después de haber estado relajada, la repetimos y sigue 190 a 110. Apirética, frecuencia cardíaca 85. ¿Y ahora qué haríamos? A Inés para la migraña hay un diazepam, se lo damos ya el diazepam, sigue nerviosa, le doy el diazepam y le voy pidiendo pruebas. Antes que nada voy a pedir un electro, la placa, analítica, todo el estudio, y según esto ya me plantearía qué fármaco le doy, o inicio ya captopril, electro, placa de tórax, analítica y sedimento. ¿Quién haría la A, la B, la C y la D? Yo también haría la D, ya le damos el primer tratamiento, ya nos creamos esa tensión y le vamos pidiendo todo el estudio porque no nos gustan los edemas, no nos gusta esa saturación de 92% y ese crepitante que tiene por ahí. Mientras se le realizan las pruebas y van haciendo el resultado, repetimos la tensión, sigue con 200-100 en varias ocasiones, separadas 5 minutos, la confirmamos en los dos brazos y similar también en miembros inferiores. Le damos al final medio diazepam y una ampolla de furosemida y amlodipino de 5 miligramos. En el electro vemos que tiene signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, en la placa de tórax vemos signos incipientes de insuficiencia cardíaca, pinzamiento del seno costofrénico derecho y una analítica con creatinina de 3, proteínas séricas de 6, una hemoglobina de 11 y no hay trombopenia. En la orina proteínas, leucos, hematíes, también células epiteliales escasas. Probablemente creo que es un lupus con MAT secundaria. Empezaremos ya tratamiento cuanto antes con corticoides. Solicito un frotis, bilirrubina, LDH, fondo de ojo, que no le habíamos pedido. Es momento ya de pedírselo. Bolos con clevidipino, no me gusta, la tensión no baja. Perfusión continua de la betalol. La proteinuria podría ser por la diabetes y el mal control tensional. La anemia puede ser, bueno, perdón, que aquí quería poner perfusión continua con nitroglicerina. La proteinuria podría ser por la diabetes y el mal control tensional, la anemia puede ser carencial. Le pido ya todo para mañana y de momento no amplío nada porque no hay trombopenia. ¿Quién haría la A, la B, la C, la D, la E y la F? Vale. Yo también haría la B, que aquí bueno, lo había cambiado, pero no he cambiado del anterior, que realmente ponerle nitroglicerina y 2 ampollas de furosemida, ¿no? Porque probablemente estemos signos incipientes de insuficiencia cardíaca antes de que vaya más y queremos bajar la tensión. Veremos si esa anemia realmente es carencial o realmente tiene algo más, tiene insuficiencia renal, ojo, veremos qué le pasa. Bueno, hasta aquí el caso clínico, no sabemos cómo acabará. Particularidades de las emergencias hipertensivas, encefalopatía hipertensiva. Realmente esto es muy importante, que es un diagnóstico de exclusión. Cuando se produce la emergencia hipertensiva es una pérdida de la autorregulación del flujo cerebral sanguíneo y veremos que hay edema cerebral y edema de papila, sintomatología muy generalizada a nivel neurológico, sin focalidad y realmente podemos decir que es una encefalopatía cuando mejore la clínica al bajar la presión arterial. Ojo, que realmente una encefalopatía hipertensiva puede causar un síndrome de Press. ¿Qué haremos aquí? Bajar la tensión un 20% la primera hora, excepto si sospechamos un ictus. Porque, como vemos, en un ictus la hipertensión puede ser tanto causa del ictus como consecuencia. Se produce una elevación aguda de la presión arterial y generalmente transitoria durante la fase aguda del ictus. Por ello, es realmente un mecanismo de compensación a nivel cerebral para intentar mantener la perfusión. ¿Cuándo bajaremos la tensión arterial? Si vamos a revascular ese vaso, si está más de 185, 110, con un objetivo las primeras horas de menos de 180. Esto es para reducir el riesgo de complicaciones hemorrágicas y si es un paciente que no es candidato a trombolisis, trataremos si la tensión está más de 220, 120. En un ictus hemorrágico, la hipertensión hay riesgo de expansión del hematoma, pero no tenemos ninguna recomendación exacta. Lo que dicen así en general las guías, que tratar sí o sí si la tensión está más de 180, más de 110. Fármacos, pues por ejemplo el labetalol o el nicardipino. En el edema agudo de pulmón, el aumento de la presión arterial sistémica aumenta la proscarga ventricular, el acúmulo retrógrado y esto la congestión.
por lo que buscaremos el objetivo de tensión en estos pacientes será llegar a menos de 140. ¿Con qué fármacos? Generalmente nitroglicerina endovenosa asociados a diuréticos de asa. También la oxigenoterapia y la morfina suelen ayudar. Muy importante evitar en estos pacientes beta-bloqueantes. En cardiopatía isquémica, lo mismo, el aumento de presión arterial aumenta la poscarga, esto aumentará el oxígeno y podría aumentar el área isquémica. Por ello, también buscaremos objetivos menos de 140. Fármacos, la nitroglicerina, y aquí sí que nos gustan los beta-bloqueantes por el efecto cronotropo negativo. Ojo que si tiene un edema agudo de pulmón o está con bajo gasto o riesgo de shock cardiogénico, no daremos beta-bloqueantes. Y en general se puede asociar cualquier otro fármaco también si precisara, pero se recomienda no dar vasodilatadores en monoterapia por la taquicardia refleja que pueden producir y el aumento de demanda de oxígeno. La hipertensión arterial acelerada maligna es aquella grave con retinopatía, con papilledema, que lo que está traduciendo es que hay una afectación de arterias. Podría estar acompañada, estará acompañada seguramente de afectación de otros órganos, como la insuficiencia renal, encefalopatía, insuficiencia cardíaca o una coagulación intravascular diseminada o una MAT. Ojo que la MAT puede ser la causa, igual que la insuficiencia renal, o la consecuencia de esta hipertensión. Generalmente es una hipertensión esencial no controlada y muy evolucionada, pero también podría ser una secundaria a una enfermedad renal parenquimatosa o renovascular. Buscaremos, cuando hay esta afectación, una reducción rápida del 20%, generalmente con beta-bloqueantes y vasodilatadores. Ojo que aquí hay una hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, nos van a ir muy bien los YECAs, pero iniciaremos a dosis bajas, porque podría esto producir un descenso muy brusco de la presión. Muy importante el síndrome aórtico agudo, un aneurisma disecante de aorta. El aumento de la presión arterial o la frecuencia cardíaca, esto produce más estrés sobre la pared del vaso y puede hacer una progresión de la disección, por lo que buscaremos una reducción súper rápida en minutos con el objetivo de llegar a menos de 120 para intentar que no progrese esa disección. ¿Qué fármacos? Se recomiendan combinación beta-bloqueantes y vasodilatadores y tratamiento del dolor, pero obviamente lo más importante es evaluar el tratamiento quirúrgico en estos pacientes. Otro caso concreto es por exceso de catecolaminas, que son pacientes que hayan consumido altas drogas o un feocromocitoma o un síndrome de interacción de tiramina e imaos, que son fármacos que se utilizan para el fármaco, como la selegilina y rasagilina. Aquí generalmente se recomiendan alfa-bloqueantes, también podríamos dar vasodilatadores periféricos, pero lo que se recomienda es no dar beta-bloqueantes puros, porque esto podría aumentar el efecto vasoconstricción por activación de los receptores alfa. Podemos dar beta-bloqueantes cuando ya tengamos un bloqueo alfa completo. Otra particularidad es el efecto de rebote tras suspender de golpe beta-bloqueantes o clonidina, que clonidina es un fármaco que no se utiliza aquí mucho, que entonces lo que tendríamos que hacer es reintroducir estos fármacos o una crisis de pánico, que ahí daremos entonces ansiolíticos. Aquí deja un poco la tabla esta de los fármacos y un poco este algoritmo los algoritmos de la SEN de crisis hipertensivas, que es un poco lo que hemos comentado. Y ya para acabar, los mensajes para llevarse es que las crisis hipertensivas son elevaciones agudas de la presión arterial, es primordial una buena anamnesis, evaluar factores desencadenantes, una exploración física, presentando atención a signos y síntomas de lesiones de órgano diana, así como solicitar las pruebas complementarias pertinentes para su correcto manejo. Hay que distinguir de las falsas crisis hipertensivas reactivas, las urgencias hipertensivas sin afectación del órgano diana, buscaremos un descenso progresivo con medicación oral y el manejo podrá ser ambulatorio. Las emergencias hipertensivas con afectación del órgano diana suponen un riesgo vital. Por ello pondremos medicación intravenosa, se monitorizará al paciente buscando un descenso rápido y parcial hasta niveles seguros y ver que pueden ser causa o consecuencia de la hipertensión. A destacar que en el sistema aórtico agudo debemos disminuir la tensión bastante en minutos y en cambio en el ictus isquémico buscaremos objetivos más altos por el mecanismo de reperfusión cerebral. Y esto es todo.